Ya voy a empezar con epidemias. ¿Qué es una epidemia? Les había comentado que íbamos a hablar en esta sección de esto, que es una relación, les había comentado, una relación que se da en la naturaleza huésped-parásito, en donde obviamente el parásito va a afectar al huésped, lo va a enfermar e incluso lo va a matar. Esta relación parásita me gusta explicarla, porque bueno, esta es una oruga que si se desarrolla de forma normal, se convertiría en mariposa. Sin embargo, hay una especie de avispa que es abusadora y pone sus huevos encima de esta oruga. Esto que ven son huevecillos de las avispas. Se fijan al cuerpo de la oruga y literal la van consumiendo. Y fíjense qué interesante. Incluso estas avispas generan una hormona que le cambia su naturaleza de convertirse en oruga, en mariposa a esta oruga, y entonces lo único que la estimulan es come, 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 y tienes que comer y crecer para alimentar. Ya no se desarrolla en el proceso de irse a cúpula y después capullo para poder nacer como mariposa. Y eso pasa con todas las relaciones huésped-parásito, ¿no? El parásito termina por matar al huésped. Y después el parásito migra y entonces va a infectar a alguien más. Bien, vamos a platicar un poquito de los diferentes términos que se utilizan, ¿sí? Un brote epidémico, ¿sí? Se clasifica dentro de la epidemiología para denominar a una aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento específico, ¿sí? En un lugar estaríamos pensando en un espacio, en una colonia, en un municipio, según como estemos catalogándolo, ¿no? Entonces, una de las características es que puede ser un solo caso de una enfermedad rara, pueden ser muchos casos de una enfermedad eh, previamente, una enfermedad previa, perdón, que es poco frecuente, o sea, ya se había detectado, pero en este momento ya hay muchos casos, un aumento en el número de casos de una enfermedad común, o sea, ya la tenemos conocida. Aquí les pongo un ejemplo. Este fue un brote en el 2020, junio del 2020. Esto se nos encimó con la pandemia de COVID. Y bueno, hubo casos, es un brote que se dio en la Ciudad de México, en la Gustavo Madero, Azcapotzalco, pero fíjense, preponderantemente los casos estaban en la Gustavo Madero con 75. Tenemos Miguel Hidalgo, 17. Sin embargo, ya había casos prácticamente en toda la ciudad. En el Estado de México teníamos aquí 11 en Ecatepec, Tlalnepantla, que bueno, está colindando con la Ciudad de México. Hubo algunos puntos acá, 1, 2, Tabasco, Campeche, pero ahí se quedó, ¿sí? Este fue un brote. Ya no tuvimos más casos, se controló. Como es de sarampión, teníamos vacunas para sarampión, y entonces pues empezó a vacunar a todos los niños de la zona, ¿no? Entonces se quedó en brotes. Es un brote, sí, es una enfermedad infecciosa. Sin embargo, no creció a tal magnitud de convertirse en epidemia. Después vamos a tener epidemia. La epidemia ya es un brote que se amplifica, cuando el patógeno se transmite de persona a persona y causa un brote sostenido en la comunidad. O sea, ya durante más tiempo, ¿no?
Entonces va avanzando en tiempo y en espacio. Entonces, esta epidemia se cataloga ya como epidemia cuando entonces ya el brote se descontrola y ya se mantiene en el tiempo. Entonces, aumenta el número de casos en un área geográfica, ¿sí? Ya más amplia a una zona específica. Y este es el caso que tuvimos en el 2009, cuando se nos dio la epidemia de la influenza A H1N1. Ajá. Si se dan cuenta, empezó por ahí del 12 de abril del 2009 y se extendió hasta julio, ¿no? Por ahí de julio. Si se dan cuenta, tuvimos aquí este, un clímax, baja un poquito. Aquí hay algo interesante, regreso a clases de educación básica. Ajá. En este punto que ya estaba abajo, dijeron, pues ya vamos a reiniciar actividades y vuelve otra vez a subir, ¿no? Y aquí finalmente baja. Y esto ya se dio en toda la República. Y es una epidemia, ya un área geográfica más grande y que se prolongó por más de 3 meses, ¿no? Ya duró un ratito. Y, mire, finalmente, esta gráfica es el número de casos por estado. En el Estado de México era el 19%, de todos los casos que se presentaban, el 19%, el Distrito Federal el 43%, uh-huh, y ya los demás 6, 6, 4, ¿no? O sea, sí hubo en todo México, pero la cantidad es menor. Sin embargo, todo el Distrito Federal, todo el Estado de México y otros estados ya se estaba extendiendo, ¿no? Entonces, ya son áreas geográficas más grandes y sostenidas en el tiempo. Bien, la pandemia, ¿cuál es la diferencia de esto con la pandemia? La pandemia va a significar que la epidemia que tenemos anterior se extiende a varios países, a varios continentes o al mundo entero. Ajá, y afecta a un gran número de personas. Si ya la epidemia decíamos que se sostenía en el tiempo, pues entonces esta cualidad también la acarrea la pandemia, ¿no? Se sostiene en el tiempo. Este es una gráfica de la OMS del 15 de octubre del 2021, en donde están todas las regiones, ¿no? Está América, que está en rojo, si se dan cuenta, pues somos la América Latina donde tenemos tenido más cantidad de casos. Europa, en azulito, Asia sudoriental, la moradita, África, el más pequeñito, y el Pacífico Oriental. Uh-huh. Y fíjense, hablando de cómo el hombre influye en esto, ¿por qué en el Pacífico Occidental y en África hay una cantidad pequeñita? O sea, está, pero es menor. La globalización en cuanto a comunicaciones y que las personas viajen de un lado a otro y lleguen el mismo día de un lado a otro, nos ha llevado a esas circunstancias, ¿no? Hay circunstancias en donde una epidemia se queda localizada solamente en ese país. Sin embargo, las comunicaciones, los traslados, la forma en que ya los humanos se están comunicando y están dando interacciones en todo el mundo es mucho más avanzada, ¿no? Entonces, por eso Europa y América están más arriba, ¿no? África, pues se mueve menos, obviamente la movilidad es importante, entonces es la azulita bajita, pues tiene un poquito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa es otra vez, ¿no? Otra vez la intervención humana y la forma de vida de cómo se está manifestando en la humanidad nos está llevando a, a un asunto como esto, ¿no? Además de que es una enfermedad respiratoria. Ahorita vamos a platicar un poquito más adelante. Me falta otra, la endemia, que esa es quizá mucho menos conocida. La endemia nos está hablando de una enfermedad infecciosa, uh-huh, que prevalece habitual
mayormente como enfermedad en dicha o en una zona determinada, ¿no? Aquí está mal redactado, pero bueno. El ejemplo que tenemos en México, miren, aquí tenemos todos los ejemplos, ¿no? Traté de buscarlos. Tenemos el dengue. El dengue ya es una enfermedad endémica en México. Y este caso, déjame ver. Sí, estamos hasta el 2001. Del 2019 al 2021. Si se dan cuenta, la prevalencia de casos desde el 2009 ha sido constante, ¿no? Un poquito menos, un poquito más. Y esto tiene que ver como es un vector el que inyecta, vamos a pensarlo, al virus, al ser humano, entonces tiene mucho que ver también qué tanta agua disponible hay para que ellos pongan sus huevos y se reproduzcan. Uh-huh. Esa es la otra parte que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si se fijan, en los años ha sido constante, ¿sí? Y la mayor prevalencia dentro de los estados tenemos a Guerrero, Colima, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, el Estado de México, Tamaulipas y Nayarit. Uh-huh. Esto ya es una endemia, que quiere decir que la vamos a tener un buen ratito, ¿no? Y fíjense qué interesante. Ahorita no está Chiapas, si se dan cuenta. No está Chiapas. Uh-huh. Sin embargo, Chiapas empezó con el problema muy fuerte de, de dengue hace unos cuantos años, ¿no? Por ahí empezó a extenderse esta enfermedad. Ahorita seguramente ya está más inmunizada la población y entonces los casos, sí tiene casos, porque sí tiene, pero pues no figuran entre los más afectados, ¿no? Este sería un ejemplo de endemia. Ahí está, porque pues ya se estableció el, el, la especie que es Aedes aegypti, este mosquito, que transmite la enfermedad. ¿Y qué creen? Esta no la teníamos en México. Este es otro ejemplo. Esta especie de mosco no lo teníamos en México. Llega a México con el comercio en barco de África hacia México. Ajá. En el barco, esos animalitos viajaron en barco y bueno, pues aquí ya el clima está perfecto, ¿no? Es un clima tropical, pues entonces empezaron a reproducir y a formar esta especie de mosco que ahora, pues entonces, este, como además puede albergar 11 especies de virus. Uh-huh. El dengue es el que nos pega mucho, pero son 11 especies de virus. El chikungunya y el Zika, que también recientemente tuvimos por ahí unos brotes, ¿no? Afortunadamente, parece ser que compite más el dengue y los otros virus no han tenido como mucha éxito, ¿no? Para poderse reproducir. Pero esta especie no existe aquí en México. No la trajeron es una especie inducida, fue introducida, no la trajeron del África. Bien, vamos a continuar. ¿Qué elementos se tienen que dar para que se pueda presentar una epidemia? Hablamos de epidemia porque así está en la ley. Ajá. Pero se tratan igual si es pandemia, si es epidemia, si es endemia. Uh-huh. Pero es importante que lo tuvieran ustedes claro para que, para que podamos manejar los términos adecuadamente, ¿no? Pero bueno, una epidemia tiene que haber 3 puntos importantes, ¿no? Obviamente el huésped, en este caso, pues como nosotros somos muy importantes en el mundo, pues siempre los humanos, ¿no? El tema importante es la protección de la población, por lo tanto, aquí pues estas figuras humanoides. Tenemos al parásito, ¿se acuerdan del parásito? Pues tenemos muchos parásitos, ¿no? Tenemos virus, tenemos bacterias, ajá, hay muchas bacterias que nos causan también algunas epidemias, por ejemplo, el cólera, que en un tiempo tuvimos también epidemias por cólera,
es una bacteria. Los estreptococos, que nos dan mucha lata con las infecciones de garganta. Entonces, bueno, tenemos el huésped y hay otros que ahorita les voy a comentar. Tenemos las condiciones ambientales. Estos son muy importantes. Las condiciones ambientales van a ser determinantes si tenemos un ambiente insalubre en donde se puedan tener las condiciones para que estos organismos vivan felices o se adapten más rápido, o que nuestro sistema inmunológico se debilite, pues va a ser más fácil que nos ataquen. Entonces, estas condiciones ambientales son importantes, las vamos a ver en un momento, pero vamos a hablar primero de los huéspedes. El huésped tiene que tener ciertas características, ¿sí? La desnutrición. Las personas que comen mal o no comen adecuadamente o comen mucha comida chatarra, van a tener una desnutrición que no les va a permitir tener su sistema inmunológico, por así que alerta. La inmunodepresión, ¿sí? Estamos inmunodeprimidos, si estamos tristes, si tenemos miedo, si no hay trabajo y a lo mejor estamos en esa depresión. El sistema inmunológico también baja su sistema de alerta, ¿sí? Se aletarga. Obviamente, las migraciones nacionales que les había comentado antes, migraciones nacionales e internacionales. Si yo viajo mucho, pues yo me voy a exponer a otro ambiente en el que generalmente me desenvuelvo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, o el clima, ¿no? Incluso el clima, que hace mucho calor y llego a Europa y hace mucho frío y eso pues también el cuerpo lo resiente, ¿no? También los patrones de consumo, que aquí ya me había adelantado en cuanto a cómo, a qué es lo que comemos, ¿no? Si comemos mucha comida rápida, mucha chatarra. Esto es importante, convivencia con animales silvestres, ¿no? Ya sea por aventura de ir por comercio ilegal de las especies exóticas. Esto es muy importante porque aquí este es el riesgo mayor de que podamos nosotros o como seres humanos adquirir una enfermedad o un virus, una bacteria que pertenece a otra especie animal, ¿no? También, por ejemplo, para los niños, nos hemos acercado tanto a los animalitos que los besamos, ¿no? A los gatos, a los perros, los besamos, los abrazamos, y hubo un brote por ahí hace como 5 años, más o menos, de leptospirosis. Leptospirosis, perdón, esa es, leptospirosis, es una enfermedad típica de perros y gatos. Hubo un brote por ahí y bueno, pues al preguntarle, ¿no? A las personas que se enfermaron si convivían con animales y esto, sí, sí, lo abrazo, me duermo con él, no sé qué. Bueno, esa cercanía nos puede llevar a esta parte. Lo importante de este brote es que el virus ya no, ya no pasaba a otro ser humano, ¿sí? Entonces enfermó al que estaba en contacto con el animal, pero no a otro ser humano. Si se hubiese adaptado para, para contagiar a otros seres humanos, tendríamos ahí una epidemia, ¿no? Ahora bien, el agente infeccioso, el patógeno o el parásito. Muchas veces puede ser un serotipo nuevo. Ajá. Y hablando de serotipo nuevo, estaríamos hablando justo, por ejemplo, en este caso del coronavirus, que es realmente una especie nueva, o un serotipo en donde ya hay variedades, que también por ahí se manejan que hay algunas variedades, que pues pueden aumentar, puede aumentar su contagio, su capacidad de contagiar, o su letalidad, ¿no? Entonces, puede ser un serotipo nuevo, puede ser resistencia a los antibióticos, en este caso para bacteria, y sobre todo se da en hospitales, este, en donde ya podemos tener, y también otra parte que es importante, ya hubo un tiempo en que, bueno, si no traes receta médica, no te vendo antibiótico. ¿Por qué? Porque a veces nos autorrecetamos y entonces empezamos a ser resistentes, sobre todo a las bacterias, y ya después pues, no nos va a hacer nada, ¿no? Y esa resistencia a bacterias nos hace
vulnerables a una epidemia porque pues todos los microorganismos y todos los seres vivos nos adaptamos, ¿sí? Todos nos adaptamos. Entonces, incluso las bacterias se adaptan a convivir con los antibióticos, ¿no? Y qué tanto se mueve el agente patógeno y o vector, ¿no? Hablando de que podría ser un vector el que nos está infectando. Entonces, ¿cuánto se mueve por sí solo? Tenemos algunas especies parasitarias aparte de las bacterias. Tenemos protozoarios que nos dan enfermedades gastrointestinales. Obviamente bacterias, desde infecciones renales, de la garganta, de todo tipo, ¿no? De piel. Hay muchas bacterias, ¿no? De estómago. Los virus, bueno, pues aquí ya tenemos los que ya les habíamos comentado, que son preciosos, ¿a poco no? Miren, parecen erizos. También tenemos insectos, garrapatas, piojos y pulgas. Esos también son, y también hace unos 3 años tuvimos ahí, parece que en algunas escuelas, un brote de piojos. Los nemátodos, que son gusanos, lombrices, la solitaria, esos ya serían organismos ya más grandes, ya multicelulares, y bueno, los hongos también, que por ahí se estaba diciendo que en la India se había dado un brote del hongo negro. Entonces, pues también tenemos por ahí el pie de atleta, ¿no? La caspa son hongos. Ah, ese es la solitaria. Ese es un champiñón. Que bueno, los conocemos bien en los pies. Bueno, ahora las condiciones climáticas. Esto es importante. Las condiciones climáticas nos van a llevar a si se puede generar una epidemia o un brote en algún momento. Obviamente el crecimiento urbano desordenado, el saneamiento ambiental deficiente, si tomamos agua contaminada, pues obviamente podemos esperar que haya microorganismos que nos puedan enfermar. La pobreza y hacinamiento, esto es importante. Obviamente, porque en la Ciudad de México siempre ha habido más casos de todo, ¿no? Les ponía el ejemplo del sarampión, de la influenza, el COVID, pues tenemos siempre más casos aquí. Por eso, ¿no? Entre más cerca estemos, pues entonces el bicho tiene más capacidad, le llamo bicho, ¿verdad? Pero no es bicho, el virus tiene más capacidad de interactuar con otros seres sanos, ¿no? La deforestación nos lleva a un desequilibrio en las condiciones de clima, contaminación ambiental. Entonces, estas condiciones nos van a llevar a, a posibles enfermedades y, en consecuencia, epidemias, ¿no? Bien, ¿cómo se contagian? Hay dos maneras importantes. Por contagio directo, esto es importante, que es saliva, sangre, fluidos nasales, fluidos sexuales. El contagio de forma directa, estaríamos hablando hombre-hombre. ¿No? Y esto es muy fácil para las enfermedades respiratorias. La mayor probabilidad de que tengamos una epidemia y una pandemia, o una pandemia, es que sea hombre-hombre y que sea por saliva. Porque las partículas, aunque sean muy pequeñas, no saben cuánta cantidad de microbios, porque son pequeñísimos los microbios, ¿no? Obviamente imperceptibles en el microscopio, a veces solamente con algo, hay un microscopio que es el que puede verlos, ¿no? Entonces, estas condiciones, si es un virus que se contagia a través de saliva, es hombre a hombre, y que obviamente, es por sistema respiratorio, vamos a tener ahí muy fácil una pandemia, ¿no? Por sangre es un poquito más difícil, ¿no? A veces se da en los hospitales, antes se daba también porque no había un buen control para la donación de sangre, pero bueno, ahorita ya es menor. O a lo mejor, por ejemplo, si hay heridas expuestas por alguna razón,
que los familiares estén en contacto. Por ejemplo, esta es la característica del ébola. El ébola es muy peligroso. Lo tenemos en África como ya se está extendiendo en el tiempo, y a lo mejor podemos ya calificarlo como endemia, pero porque los familiares, hay una tradición que eh, cuando muere el familiar, lo abrazan, lo besan, entonces hay un contacto muy estrecho, ¿no? Y si hay fluidos, pues vamos a tener problemas, ¿no? Fluidos nasales, bueno, estaríamos hablando también de sistema respiratorio. Fluidos sexuales, sí tenemos infecciones a nivel sexual, pero bueno, esto, aunque sí se da y sí hay problemas de salud que después les voy a contar más adelante, pero la celeridad con que se puede contagiar a las personas es menos, ¿no? La velocidad, la velocidad de contagio es menos que si es por saliva o por fluidos nasales. Entonces, este esquema sería el más peligroso, ¿no? Hombre-hombre, saliva o fluidos nasales y que fue una enfermedad respiratoria. Tenemos el otro que es por vectores. Esto va a depender de la temperatura, la precipitación, la altitud, el viento y la luz solar, porque estos elementos van a ser importantes para que viva el vector, ¿sí? Aquí ya tenemos una transmisión indirecta de hombre a hombre, en donde el vector, por ejemplo, aquí este hombre está infectado, vamos a pensar, o esta mujer está infectada, y la pica el mosco, hablando de moscos, pero también tenemos chinches, también tenemos otras especies que también pueden crearnos otro tipo de enfermedades, pero vamos a poner el ejemplo del mosco. Como está infectado este mosco, al infectar a se contagia y bueno, pues vuela y así, ¿no? Tenemos este círculo en donde interviene un vector. Este vector necesita estas condiciones específicas para poder desarrollarse. La temperatura, la precipitación, la altitud, el viento. Aquí no importa si estos dos están juntos, no va a pasar nada. Se necesita el vector para que se puedan contagiar. ¿Ok? Por lo tanto, también la velocidad de contagio cambia. No es la misma que si fuera contacto directo. Bien, solamente para que comenten, tenemos dos especies, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, los cuales transmiten el dengue. En México, este es un mapa ya viejito, es no le puse, pero es de la Senaprece. Y estos mosquitos viven a una temperatura superior a 4.5 grados y inferior, perdón, superior a 4.4 grados, perdón, e inferior a los 40 grados, generalmente. Y si se dan cuenta, bueno, pues ya se encuentra en la República, exceptuando la Ciudad de México, Tlaxcala y, bueno, no, Aguascalientes. Y creo que en Aguascalientes ya hay algunos casos, ¿eh? Los que están ya bien identificados que todavía no llega aquí son estos dos. Pero en realidad lo tenemos ya en toda la República. Bien, vamos a empezar ya a, a platicar de los elementos que necesitamos para empezar a determinar este peligro. Incluso quizá sí aquí podemos pensar en el riesgo, pero bueno, ahorita lo platicamos después, ¿no? Morbilidad. Cuando hablamos de morbilidad, vamos a hablar del índice de personas enfermas en un lugar y tiempo determinado. Acuérdense que siempre tenemos que estar hablando del lugar y del tiempo. Entonces son personas que se enferman específicamente en un espacio y tiempo. El índice o la tasa de morbilidad es un dato importante, es un dato estadístico que nos ayuda a estudiar los procesos de evolución de la enfermedad y por lo tanto de poder establecer medidas de control. También nos ayuda a comprender la dinámica del crecimiento poblacional. Y aquí de poblacional, acuérdense que puede ser
cualquier especie, en este caso estamos hablando de la especie humana, y nos permite, obviamente, diseñar políticas públicas para el bienestar de la población. Entonces, nos permite ¿qué? Evitar más contagios, si nosotros conocemos qué tanto se está moviendo esta tasa de morbilidad, cuánto se está enfermando o a qué velocidad se está enfermando la población. Nosotros con esto, o cómo podemos sacar esta tasa de incidencia, esta tasa de incidencia de morbilidad, ajá, nos permite describir el estado de salud de la población, estudiar la aparición y evolución de diferentes enfermedades y su posible cura, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se saca la incidencia? Fíjense que es muy fácil, realmente es muy fácil sacarla. Necesitamos el número de casos. Y después vamos a poner ejemplo ya con lo del COVID. Necesito el número de casos. Puede ser, casi siempre, salud lo pone por semana. En este caso, para el COVID no lo está dando diario, pero puede ser ya por un rango de tiempo, ¿no? Entonces, el número de casos lo vamos a dividir entre la población total. Si, por ejemplo, hablamos de la Ciudad de México, sería, bueno, ¿cuántos contagiados ha habido en la Ciudad de México entre la población total que vive en la Ciudad de México por 100,000? ¿Eh? Eso nos va a dar una tasa de incidencia por 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos aquí un ejemplo de que el número de contagiados son 46,525, la población total son 100,569, 264, ay, ya me hice bolas, pero son casi 100,000 habitantes, ¿no? Por, perdón, entre por 100,000. Nos da este dato 46,026 casos por 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se enferman o se contagian 46 personas de 100,000. Si yo agarro y cuento 100,000, nada más se van a contagiar 46. ¿Sí? Y esto nos permite hacer una comparación, por ejemplo, entre estados o entre municipios, si es el caso. Esos son dos datos que debemos tener presentes. Ahorita vamos a profundizar en ello, pero también es importante la mortalidad. ¿Sí? La mortalidad nos va a indicar, obviamente, o vamos a cuantificarla como el número de defunciones en un tiempo determinado, ¿no? Y obviamente en un espacio. Siempre vamos a hablar tiempo y espacio, porque siempre se nos va a mover la evolución de la epidemia o la pandemia, ¿no? Y bueno, la fórmula la vamos a definir obviamente como el número de decesos entre la población total por 100,000 habitantes. Nos da la tasa de incidencia por 100,000 habitantes. Aquí puse los mismos datos para abreviar, que se nos mueran 46,000 de una población de 100 y lo multiplicamos por 100,000 habitantes y nos va a dar el número porque tomé los mismos datos, pero los podemos cambiar sin problema. Entonces, hay 46, se mueren 46 gentes de 100,000. Así lo maneja la Secretaría de Salud. Entonces, así es como lo vamos a manejar también nosotros para poder compararnos, ¿eh? A estandarizarlo. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo voy yo a hacer eso? Eh, no les comenté en la introducción, se los comento ahora. La característica de los riesgos sanitarios ecológicos, desde la perspectiva de protección civil, es un poquito complicada. Decía, es complicado determinarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos como la injerencia o la atribución inmediata, ¿sí? Toda la información que nosotros vayamos a recopilar va a ser de otras dependencias, ¿no? Para todos los casos, ¿no? Y nosotros, ¿qué le vamos a dar? La perspectiva de riesgo justo para protección a la población. Para nosotros, quizá
coadyuvar con la dependencia correspondiente a, a informar a la población, ¿sí? Para quizá ayudar o coadyuvar. En este caso de la pandemia, pues solamente coadyuvamos, ¿no? Pero sí es importante saber qué está pasando y en qué momento nosotros podemos ayudar. La responsabilidad o la atribución de las epidemias es de la Secretaría de Salud, ¿sí? A través de la Subsecretaría de Prevención de Prevención y Promoción a la Salud. Por eso, el doctor Gatell es el que salía a ver o a darle estatus de cómo estaba la pandemia, ¿no? Porque esa es su atribución. De tenemos dos partes que son importantes, la Dirección General de Epidemiología y el SENAPRESE, ¿sí? Estos dos son los que se encargan de ya hacer toda la vigilancia, la estadística, de recopilar datos, de ver incluso, hacer análisis, que por aquí abajito lo tengo. Ah, el INDRE. El INDRE, este ente que también es importante, aquí se los marco con el cursor, él es el que hace también la determinación de si es una especie nueva, si es una especie diferente, si se pudiera tratar de un brote y qué se tendría que hacer a nivel más científico, ¿no? Él hace los estudios más específicos, ¿no? Entonces, estos tres elementos, SENAPRESE, la Dirección General de Epidemiología, el INDRE, juegan un papel preponderante de vigilancia epidemiológica. Existe una vigilancia epidemiológica que diario se siguen todos los casos de enfermedades infecciosas, uh-huh, y se reportan generalmente cada semana. Ahorita vamos a verlo más adelante. Aquí obviamente tenemos una dirección de vigilancia de epidemiología de enfermedades transmisibles. Hay una específica para tuberculosis, un programa específico para tuberculosis que también lo tenemos ahí en el tintero. Es importante y les voy a comentar más adelante. Ajá. Y aquí hay algo importante en donde ustedes tienen que fijarse bien. Hay epidemiología a nivel estatal, ¿sí? Cada uno de sus estados tiene dentro de la Secretaría de Salud, por supuesto, un ente que se dedica a la epidemiología estatal. ¿De dónde voy a obtener yo los datos? De aquí, ¿sí? Ustedes pueden hacer las gestiones para que los datos, que ahorita vamos a ver cómo se manejan, se los dé, e incluso a lo mejor ya se los pueden dar hasta trabajados, porque ellos lo hacen, es su responsabilidad. Pero aquí tenemos que tener importante de que el foco para obtener la información a nivel estatal es aquí, porque a ustedes sí les va a interesar cómo se está moviendo, por ejemplo, la epidemia a nivel municipal. Incluso el municipio a lo mejor a nivel de, ¿cómo le llaman? Regiones o no recuerdo, pero también se dividen, ¿no? Los municipios todavía tienen una división más pequeña. Colonias, por ejemplo, ¿no? En las colonias. Entonces, esto es importante. Ustedes pueden consultar esta información y es importante que lo hagan, ¿sí? Pero la información que lo van a dar es global en su estado, ¿sí? Ah, pues su estado está en rojo. Pero ustedes necesitan información más precisa porque a lo mejor pueden ayudar a un municipio más en específico, ¿no? Entonces, de aquí podemos bajar incluso a las unidades de salud. Las unidades de salud le reportan al jurisdiccional, por ejemplo, si hay una jurisdiccional, eso lo tienen que investigar si en su estado tienen aparte una jurisdiccional más pequeña, y la jurisdiccional le reporta a la estatal. La estatal le va a reportar a la Dirección de Vigilancia Transmisible, esta le reporta a esta y esta pues ya la reporta hasta acá, ¿no? Entonces, lo importante esto es que ustedes sepan que existen estas instancias a nivel local, estatal y las unidades de salud, en donde ustedes pueden tener la información tanto más reciente como más específica de su estado, de su municipio, ¿sí? Dicho esto, nos vamos. Nosotros hemos trabajado más, obviamente, a nivel nacional.
La información que les voy a presentar es a nivel nacional, pero quiero hacer énfasis que ustedes tendrán que hacer lo propio a nivel estatal o a nivel municipal. Entonces, bueno, en realidad es muy sencilla la metodología para esto. Tenemos aquí, nosotros tomamos la información de esta página, en donde se genera, la Dirección General genera un boletín epidemiológico cada semana, lo hacen por semanas epidemiológicas. Entonces nosotros tenemos la información cada semana, si es que es el deseo, ¿no? Entonces, esta es la página, así se presenta, boletín epidemiológico de Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Sistema Único. Hay otros que son específicos, por ejemplo, para cuando es época de influenza, que ya empezó, hay unos específicos. Entonces, es importante que se den cuenta que diga Sistema Único de Información, ¿ok? Pero esta es la página, así aparece. Solamente quería mostrarles la página. Y bueno, ¿qué vamos a tomar en cuenta de todo lo que les he platicado antes? Yo tengo que tomar en cuenta que sea una infección, perdón, una enfermedad, o en donde yo me voy a ubicar es que sea una enfermedad infecto-contagiosa. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos o algunos de los atlas que hemos recibido a nivel tanto estatal como municipal, nos ponen sus estadísticas de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardíacas. Ajá. Entonces, eh, eh, las epidemias no están reflejadas en esas enfermedades, sino a fuerza tiene que ser infecto-contagiosas. Esto es importantísimo. Ajá. En donde siempre haya un huésped que esté enfermando a las personas, ¿no? Después, el número de casos, que sea alto, ¿no? Que al analizar nosotros la información digamos, esto es importante, ¿no? Aquí está pasando algo. Y que los periodos donde se dan estos casos sea un periodo corto, ¿sí? Si recuerdan, las epidemias se clasifican de esa manera, que sean muchos contagios en corto tiempo. Entonces, son tres elementos que necesitamos tomar en cuenta para poder hacer nuestro análisis. Bien, ahora bien, de la página que les comenté anteriormente, hay un montón de enfermedades y se llaman enfermedades de notificación inmediata de vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que salud está bien pendiente de cada caso que se dé de cada una de estas enfermedades. Pero no todas las vamos a evaluar nosotros como protección civil, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este rubro que son enfermedades prevenibles por vacunación, ¿sí? Tenemos la varicela, el tétanos, tosferina, sarampión y rubiola. Podremos estar al pendiente, pero como son por vacunación, y la verdad es que el sistema de vacunación aquí en México es muy bueno, es un poquito difícil, vamos a pensar, que pudiera darse una de estas enfermedades, ¿no? Aunque ya se nos dio un brote de sarampión hace poquito, ¿no? Tampoco lo podemos quitar tan del dedo rincón. Pero bueno, podemos pensar, bueno, vamos a checar, pero para estar pendientes, pero digamos, esto que sea ya por vacunación nos da un, una confianza, ¿no? De que estamos más protegidos ante estas enfermedades, ¿no? Que a lo mejor no va a ser tan fácil que se nos dispare una epidemia como tal, ¿no? A lo mejor vamos a tener brotes, pero no tanto epidemia, ¿no? Y esto salud lo monitorea perfectamente. El segundo son enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo. Tenemos el cólera, la fiebre tifoidea, salmonelosis, intoxicación alimentaria, bacteriana. Bien, este es interesante. El cólera generalmente nos da por agua contaminada. Ujú. Esto quizá, y sería interesante, a lo mejor, en lugar de meterlo en epidemias, como está asociada a agua contaminada, pues a lo mejor me conviene mejor meterlo. ¿Saben qué? Por agua contaminada puede pasar. Tengo estos casos, ¿no? Y a lo mejor el tener cólera, yo tendría que poner los ojos en la contaminación de agua. Fiebre tifoidea es contaminación de alimento, que no se hace con buena higiene, igual que salmonelosis. Intoxicación alimentaria, bueno, también, fundamentalmente por lácteos. Entonces, bueno, ahí
tendrían que ustedes que analizar si vale la pena si ponerlo sí en el rubro de epidemia, que generalmente van a ser situaciones locales porque pues, solamente una zona va a estar contaminada el agua, o a lo mejor la higiene de los alimentos, esto en una zona, en una colonia, ¿sí? Entonces sería como más bien un brote, intoxicación igual a, bueno, pues es una zona en donde pues echó a perder, por ejemplo, la leche y consumieron, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que esto lo podríamos evaluar como en otro punto, ¿no? Las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. Esta sí, acuérdense la condición que habíamos visto de que el sistema respiratorio es contagio directo y es saliva y fluidos nasales, ¿no? Ahí tenemos la tuberculosis, tenemos las neumonías, tenemos las bronconemonías, obviamente está el COVID, la influenza. Entonces, aquí, cuando ustedes hagan su análisis, sería importante que especialmente le pusieran cuidado a este rubro, ¿no? Tenemos la enfermedad de transmisión sexual, la sífilis, el SIDA, que se pueden denominar como el SIDA, por ejemplo, en un momento se dijo que era una epidemia, pero como en el tiempo es más lento, entonces también habría que evaluar si es importante para lo que a nosotros nos interesa y con las cualidades que tengo, que es a corto plazo, si esto las incluimos o no. ¿Ok? Nos vamos a enfermedades transmisibles por vector, en donde ya les había platicado, pues está el dengue, el zika, el chikungunya, el paludismo, el tifus epidémico. Ahí está el mal del Chagas, ese es otro, que estoy poniendo ejemplos, ¿no? Si ustedes entran a, a este portal que les dije, ahí van a venir todas, ¿no? En donde ustedes pueden analizar cada una. Entonces, pues aquí sí es importante porque podemos tener hasta un poquito como la temporada de lluvias nos puede llevar a que los moscos se reproduzcan más pronto, no más rápido, más, o sea, que nazcan más, porque se quedan latentes. Si no hay agua, por ejemplo, porque necesitan el agua para que maduren los huevos, se quedan ahí latentes y entonces en cuanto llueve, pues empiezan a madurar los huevos y empiezan a nacer muchos, ¿no? Entonces, aquí estaremos pensando qué podría ser, o si hay temperaturas extremas que ayuden. Parece ser que la temperatura ayuda a madurar más rápido los huevos y pues nacen más rápido los moscos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, sobre todo en las zonas donde ya tenemos casos de dengue, y que sabemos o investigar si sí tenemos, pues poner también especial atención en este rubro. Tenemos enfermedades zoonóticas, que quiere decir que animales pueden pasarnos alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, lo que les platicaba de los perros, ¿no? La leptospirosis. Entonces, habría que ver la rabia, que bueno, la rabia, la vacunación de los animalitos nos van a ayudar a erradicarla. Hoy ya no tenemos casos de rabia, pero de todas maneras se está en constante vigilancia, ¿no? La brucelosis, cisticercosis, que bueno, también se ha erradicado mucho porque se ha puesto un énfasis importante en la salud de los cerdos, y triquinosis también está asociada a los cerdos, entonces bueno, pero bueno, podemos evaluarlo y si en su estado pudiera haber alguna situación, sobre todo en zonas rurales. Tenemos aquí enfermedades exentemáticas, escarlatina e erisipela, que también habría que ver si lo evaluamos, cuántos casos hay. Acuérdense que tiene que haber muchos casos y lo podemos ver, y para eso nos serviría ver a nivel nacional. Bueno, tengo 20 casos, ajá, pero resulta que el otro estado tiene 200, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no son tantos, ¿no? De esa manera vamos a poder evaluar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Enfermedades transmisibles, lepra, hepatitis vírica, conjuntivitis. Esto también podremos ver en cuanto a cantidad de casos por semana. Las enfermedades de interés local, que ya sería como las endemias, lo que les platicaba que en una zona específica, es la lismaniasis cutánea y visceral, que es pariente de la lepra. Esta enfermedad es pariente de la lepra. Y la oncocercosis. También, si son por virus,
o es una bacteria, creo que es una bacteria que se come la piel, pero habría que evaluarlo, ¿no? Ahora tenemos enfermedades bajo vigilancia sindromática. Ya son síndrome. El síndrome significa que es una serie de síntomas que a veces no son tan específicas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome meningeo, estas infecciones urinarias, que bueno, esas sí tenemos muchas, ¿no? Por varios factores. Y que también se puede decir, bueno, si hay muchas, no. También es importante tomar en cuenta la mortalidad, no lo puse, pero la mortalidad de esas enfermedades, ¿no? Esto es importante, enfermedades no transmisibles, lo que yo les decía, enfermedades no transmisibles. ¿Esta la vamos a tomar en cuenta? No, ¿verdad? No, porque no son transmisibles. No, no, no hay aquí un microorganismo que nos esté causando la enfermedad. Que también se nombran epidemias, pero son de otro orden, ¿no? Ya son por hábitos de consumo, ¿sí? Por estrés, etcétera, ¿no? Que se pueden dar estas. Estas no nos van a interesar mucho, ¿sí? O más bien no nos deberían interesar para el enfoque de riesgos sanitarios. Trastorno de nutrición, pues tampoco. Displasias, que son los cánceres, tampoco. Efectos de nacimiento, tampoco. Enfermedades neurológicas, tampoco. Accidentes, tampoco. Y aquí hay un rubro de otros, que de otros lo vamos a utilizar en otro tema, que después lo vamos a explicar. ¿De acuerdo? Es a grosso modo lo que trae esta página, en lo que los tips que les digo para que si ustedes los ubiquen. Y ahí el otro aspecto que también es de salud es, es la mortalidad, lo que les decía. ¿Esa enfermedad me mata o no me mata? Esto es importantísimo, ¿sí? Entonces, hay un informe, ahorita el más actual que ha sacado es del 2008. Entonces les voy a hablar de este anuario en donde vienen los datos estadísticos de mortalidad, ¿ok? Sujeta a vigilancia epidemiológica. Esto es importante. Más o menos así aparece la página. Y bueno, mire, lo primero que nos dice este anuario nos pone la tasa de mortalidad. Acuérdense que la tasa nos está hablando de, este, de cuántas personas se mueren por 100,000 habitantes, ¿sí? Aquí está la tasa por estado. Por ejemplo, esta información les podría ser a ustedes útiles. Uh-huh. En general de todas, ¿eh? Aquí todavía no estoy separando nada. En general de todas. Y aquí están las incidencias. Por ejemplo, 16, 10, 13, 14. Chiapas. Chiapas tiene la incidencia más alta de mortalidad, seguida de Sonora, Tabasco, Veracruz y Colima. Perdón, acá tengo una de 18. Baja California sería la más alta. ¿Ok? Y aquí lo ponemos en un mapa, la tasa, que este sería mi dato, esto es importante, este sería mi dato que yo voy a plasmar en el mapa y hago un rango. Uh-huh. Más de 14, más de 5, bueno, casi 15 personas, ¿no? 14.8, casi 15 personas tenemos Baja California y tengo Chiapas. En el siguiente nivel tengo a Sonora, tengo a Quintana Roo, a Campeche, a Tabasco y a Veracruz. Entonces, esto nos va a ayudar a que, obviamente, Baja California tendría que decir, caray, tengo que ver qué está pasando, ¿no? O a Chiapas, por ejemplo. Así aparece, pero tiene más desgloses interesantes. Fíjense, las principales causas de mortalidad, que esta es la parte en donde ya nos va a dar más luz a qué me voy a enfocar, a qué enfermedades me voy a enfocar. Al menos para el 2018 tengo, fíjense, interesante, el VIH-Sida.
Tengo la tuberculosis. Esta sí, ¿se acuerdan que es a nivel de infección pulmonar? Esta es importantísima. Tengo esto de IRAS, son infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. Entonces, la población que está afectando ahí son los niños menores de 5 años. Y también tengo las EDAS. Las EDAS, ¿qué significan? Enfermedades diarreicas agudas. También en menores de 5 años, específicamente en menores de 5 años. Tengo la influenza, acuérdense que es la del 2008, obviamente no va a aparecer COVID. Tengo intoxicación por monóxido de carbono. ¿Esta me interesa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un virus, no hay una bacteria, no hay algo que me esté infectando. ¿Muerte materna me interesa? Tampoco. Rickettsiosis, sí, es así, porque esa es infección bacteriana. Entonces, podemos poner el foco aquí, ¿ok? ¿Muertes por temperaturas extremas me interesa? Tampoco. ¿Enfermedades transmitidas por vector? Sí me interesa, ¿ok? Y bueno, aquí nos va dando gráficamente, ¿no? Aquí está en tabla, aquí está en gráfica. Entonces, pues para empezar ya descartamos 3, ¿no? Pensando en la mortalidad. Después, aquí nos lo desglosan por grupos de edad. Y si se dan cuenta, los menores de 1 año es la tasa más alta, 59, 70 niños menores de 1 año por 100,000 habitantes, esto es importante, muere. Ajá. Aquí no lo desglosan, ¿no? La tasa. Esto nos puede servir para saber si tengo mucha incidencia, por ejemplo, de enfermedades diarreicas y respiratorias en menores de 5 años, pues tengo que checar a ver qué está pasando, ¿no? O sea, yo como protección civil, pues a lo mejor alertar a la población, oigan, cuiden más a sus hijos, no sé, no, es como comunicación y concienciación a la población donde nosotros podemos como incidir, ¿no? Para poder bajar estas tasas, ¿no? Continuamos y miren, hay otro donde nos desglosan principales causas de mortalidad sujetas a vigilancia en niños menores de 2018. Y aquí están otra vez las 10, ¿no? Pero las que están en primer lugar son estas. Otra vez, diarreicas y respiratorias en menores de 1 año. Tenemos algunas enfermedades prevenibles por vacunación. Tenemos otra vez VIH-Sida. Dirán en niños, ¿por qué no? Sabemos que sí se contagia a través de la madre. Tenemos sífilis, esta es una enfermedad sexual que también es lo mismo, es por contacto con la madre. Influenza, aquí le tenemos que poner cuidado a la influenza porque pues apareció a nivel global, aparece en menores de 1 año, tuberculosis, meningitis que no aparecía en el otro, ¿recuerdan? En la otra no me aparecía esto. Intoxicación por monóxido de carbono, que bueno, ya habíamos dicho que esa no. Y tenemos algo aquí interesante que mi compañera luego les va a platicar muy profundamente. Picadura de alacrán. Que no entra como una enfermedad que podría causar una epidemia. No entra, entra en otro rubro, ¿ok? Entonces, esta gráfica no es la misma, ¿eh? Para no hacer mucho, esta gráfica ya la puse en un grupo de edad de 5 a 14 años. Y aquí ya me cambia la cuestión. Tengo enfermedades transmitidas por vector, tengo influenza, tengo rickettsiosis, el monóxido de carbono, que no lo saltamos, tuberculosis, VIH-Sida, intoxicación por plaguicida. Esto también lo veríamos en otro asunto. Picadura de alacrán otra vez. Muertes por temperaturas extremas, que bueno, no nos interesa mucho, al menos para este punto. Y contacto traumático de ovejas. Perdón, abejas.
Esto nos va a servir mucho revisar esto, porque esto nos va a ayudar a enfocarnos a qué enfermedades nos podemos enfocar primordialmente, ¿no? Estos son de 15 a 64 años. Obviamente, VIH-Sida, ¿no? Tuberculosis, influenza, muerte materna, porque, bueno, pues aquí están las mujeres en edad fértil. Otra vez intoxicación por monóxido de carbono. Esto lo podríamos analizar desde otra perspectiva. Muertes extremas por temperaturas, rickettsiosis otra vez, esto habría que analizarlo. Intoxicación por plaguicidas, enfermedades por vectores, contacto traumático con abejas. Esto también lo veríamos en otro punto. Y los mayores de 65 años, tenemos tuberculosis, otra vez. Tenemos otra vez VIH-Sida, influenza. En menor cantidad, bueno, pues, las demás que se repiten, ¿no? Vectores, intoxicación por plaguicida, rickettsiosis, otra vez. Aquí ya nos está dando una luz de por dónde tenemos que empezar, ¿no? Ah, bueno, pues tengo que revisar tuberculosis, tengo que revisar influenza, tengo que revisar rickettsiosis, tengo que revisar las enfermedades transmitidas por vectores. Uh-huh. Y a lo mejor valdría la pena, sí, por VIH, a lo mejor sí podremos hacer algo por ahí, porque pues ahí está, ¿no? Bien. Ahora bien, aquí puse un cuadro sintetizado, ¿no? Todavía. Un cuadro sintetizado de cómo está el asunto. ¿No? Obviamente esta enfermedad es de muy larga duración, ¿no? La gente no se muere, no es aguda, no es una enfermedad aguda, en donde me muera a la semana o al mes, sino es una enfermedad que puede durar muchos años, ¿no? Es una enfermedad crónica. Por eso a veces, digo, sí la podemos incluir, no pasa nada, pero es un tema un poquito más largo, ¿no? No es una infección que nos puede causar una epidemia en donde la población pudiera entrar en crisis como con el COVID, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los puse en rojo, los que nos están causando así como que problema, ¿no? Al menos para el 2018. Entonces, influenza aquí está, rickettsiosis, tengo aquí uno, o por acá estaba otro, ¿verdad? Me equivoqué, aquí hay otro, por aquí hay otro. Enfermedades por vectores también hay en varias. Entonces, bueno, este tipo de cuadros que ustedes, es como una sugerencia, hagan estos cuadros para yo saber, a ver, a qué le tengo que poner más atención, ¿no? Bien, aquí tengo un ejemplo de cómo lo haríamos. Obviamente, estos son casos a nivel nacional, ¿no? Colima a nivel nacional implica a todos los municipios, pero ustedes, y bueno, porque también me ha pasado, ¿no? Que agarran este mapa, que bueno, esto está en el Atlas, lo pueden consultar, por supuesto, agarran este mapa y me lo ponen y me dice, aquí está mi mapa de peligro por dentro, ¿no? Y por ejemplo, Colima, estoy en naranja. ¿Sí? Lo importante, esto ya lo tenemos. Lo importante es que ustedes puedan tener información más detallada de su estado o de su municipio para que podamos generar políticas públicas. Le digo, puede ser con información, avisarle a la población, no sé, ¿no? Tengo entendido que muchos de ustedes coadyuvan con salud para fumigar. Bueno, pues eso nos ayuda a saber, bueno, en estos municipios hay que fumigar, etcétera, ¿no? Entonces, no se queden con esto, porque esto quizá no podemos tener políticas públicas ya a nivel regional. Vayan a, a, a salud, a la Secretaría de Salud a nivel estatal, para que tengan información más detallada de esto, ¿sí? Entonces, yo lo tengo y lo hacemos a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, Colima tuvo 59 casos para la semana, déjenme decirle, julio, para el 31 de julio, es el 31 de julio del 2021. Entonces había 59 casos, la población es de
794,000 personas de ese estado, en ese estado. La incidencia es de 7.4, pero bueno, las demás son muy bajitas, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos ahí ay, me olvida que hacemos un nivel, lógico, ¿no? De cambio para poder tasar si es medio, bajo o alto. Pues aquí yo tengo estos 4 estados que pues ya tienen por lo menos una persona por 100,000 habitantes que se enferma. Entonces ya está ahí la presencia y no se nos podría ir más, ¿no? Si no tomamos medidas. Ha estado este año más bien bajito el dengue, pero sí he tenido el año antepasado, sí estuvo en rojo porque hubo muchos casos, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice para sacar tasa de incidencia? Aquí está la formulita. B, que es el número de casos, ajá, entre la población que es C2 por 100,000 habitantes. Esto me da la incidencia y con esto yo puedo trabajar para sacar mi mambita. Ajá. Estos datos sáquenlos a nivel estatal, por favor. Su municipio, podemos pensar, si lo voy a hacer por municipio, entonces tendría que poner aquí el municipio, aquí los casos en el municipio y aquí la población que existe en el municipio, ¿ok? Así sería. Así como lo estoy poniendo yo aquí por estado, ustedes bájenlo a nivel municipal. Este es un ejemplo. Tengo otro ejemplo que vamos a hablar del COVID, porque seguramente muchos de ustedes están interesados. Se trata de forma igual, de manera igual, como les comenté anteriormente, tenemos que tener los casos. Esta es una gráfica de casos en el tiempo. Si se dan cuenta, esta ya es obviamente, es una epidemia y es una pandemia. ¿Por qué? Porque está en los otros continentes. Para nosotros, pues la epidemia se está manejando, o se está evolucionando así, ¿no? Aquí está el primer pico, aquí tenemos otro, ahorita estamos en el otro, ¿no? En el tiempo ya tenemos más de año y medio en donde la enfermedad está presente y está infectando a miles de personas, ¿no? Entonces, las contamos por miles. Son muchos casos en poco tiempo y además en tiempo sostenido. Estos son los decesos, igualmente, en el tiempo. Y si se dan cuenta, son menos, pero finalmente el mismo comportamiento, ¿no? Y pues también tenemos miles, ¿no? A veces casi 1,500 personas, más de 1,500 personas al día, ¿no? En los picos. Entonces, este sería como el ejemplo más importante. Se pueden trabajar de varias maneras. Esta lo tenemos por entidad federativa, los acumulados desde que inició. Y fíjense, los que tienen mayores casos es el Estado de México primero y obviamente la Ciudad de México. Las, Recuerden que también la población es importante, ¿no? Aquí se oyen muchos, 30,000, no alcanzo a verle bien. Pero ahorita vamos a checar para poderlo comparar con la incidencia, ¿sí? Este es el número de casos por grupos de edad. ¿Se acuerdan que en el anuario de mortalidad venían por grupos de edad? Aquí también trabajamos por grupo de edad. Fíjense, les voy a platicar algo. Antes de esta última ola, que sería antes de más o menos como un mes y medio, este, el grupo de edad que estaba con mayor enfermedad de 41 a 50 años y de 51 a 60. El grupo de edad de 21 a 30 y 31 a 40 estaba más bajo, ¿no? Estaba por acá. En esta última, los que más se enfermaron fueron justamente la gente más joven, que es la gente que o todavía no recibía su vacunación o empezaron a salir a las fiestas, al reventón, a la convivencia, etcétera. Y pues obviamente pues la cercanía pues hizo que hubiera más contagios, ¿no? Entonces, en el tiempo también es importante cómo se van moviendo las gráficas para poder yo ir evaluando cómo se va
desarrollando la enfermedad. Este son la mortalidad, igualmente la mortalidad. Aquí, curioso, se mantuvo el comportamiento. ¿Sí? Obviamente, pues la gente mayor que ya tiene menos defensas, ya su sistema inmunológico está más deprimido, pues, o tienen comorbilidades, pues van a ser más afectados. Este es lo que le manejaba, cómo sacar para 100,000 habitantes para poder comparar. Ajá. Aquí están los estados con casos diarios por cada 100,000 habitantes. Esta gráfica es muy interesante, son 12 días, que es el periodo en donde la persona enferma y el organismo, nuestro organismo reacciona, forma anticuerpos para poder sanar. Entonces, esto nos está dando de cómo se está comportando en ese proceso de infección en este caso son 12 días, creo que son 14 días, la, los casos activos, ¿no? El número de casos activos. Y aquí están, no formados, sí, están formados, literal, por aparición, por cuántos casos hubo en este último día, que fue el lunes 18 de octubre. Aquí el que tuvo más casos en ese día, o en este caso sería el día anterior, el 17, porque obviamente se contabiliza el siguiente día, pues Veracruz tuvo más, ¿no? Que fueron 6. Finalmente ya es muy poquito, ¿no? Y la Ciudad de México pues ya tiene menos, ¿no? Tiene más poquitos. Aunque en otros días, por ejemplo el 7, pues tuvo más, ¿no? Aquí lo veríamos contrastando el color y buscando el color de la gráfica, ¿no? Pero casi siempre ponemos el del día anterior, ¿no? El que tiene mayores casos. Aquí sí podemos comparar. Aquí sí. ¿Por qué? Porque ya lo tasamos a 100,000 habitantes. Entonces, por ejemplo, aquí como lo leeríamos, Veracruz tuvo 6 infectados, ajá, por cada 100,000 habitantes. Por ejemplo, ¿quién más? Creo que tenemos a Jalisco así, ¿verdad? Sí, tenemos a Jalisco. Aquí, por ejemplo, aquí está Jalisco. Entonces aquí tendríamos como 2, porque se sube poquitito, pero tendríamos 2 infectados por cada 100,000 habitantes. Solamente 2 infectados. Así leemos esta gráfica. Y esta gráfica sí nos permite comparar qué pasa en cada estado. Esta, ay, ¿cómo le quito ocultar esta? Perdón. Gracias. Esos son los municipios que tienen más casos acumulados desde que empezó la pandemia. Aquí tenemos a León, Guanajuato, que tenemos aquí representantes de León, Guanajuato. Está dentro de los 10 estados, perdón, municipios, que tienen más casos, ¿no? Entonces, podemos poner atención también, bueno, pues, en dónde, ¿no? A nivel municipal, en dónde tengo que tener cuidado. Es más o menos lo mismo, son los decesos. Y aquí es importante porque está asociada a las comorbilidades. Los azules son los de funciones. La hipertensión, bueno, pues los que murieron por hipertensión, de diabetes y obesidad, ¿no? Que sabemos que son importantes. Entonces, recuerdan que les decíamos que un factor para los huéspedes era su estado de salud. Aquí lo vemos reflejado. El estado de salud del huésped nos va a llevar a tener, pues en este caso, desenlaces fatales, ¿no? Y bueno, León también aquí está, ¿no? Aquí lo tenemos, con ciertas comorbilidades. Este es otro dato interesante porque son mujeres y hombres. Fíjense, se enferma igual. 50-50 se enferma. Sin embargo, los decesos cambian. Se enferman más, perdón, se mueren más los varones que las mujeres. Este caso es interesante
porque entonces estamos viendo aquí, desde la perspectiva de género, que sí hay un comportamiento diferente, ¿no? Eh, Parece ser que biológicamente pues tenemos un sistema inmunológico, las mujeres más alto, entonces resistimos más, combatimos más. Pero también hay otra parte, las mujeres nos atendemos más, nos sentimos mal y si vamos al doctor, porque pues tenemos que estar bien pues, por los hijos, las obligaciones del marido, nos cuidamos más. Los varones no. Los varones, me duele la cabeza, se me quita después. No, no tengo tiempo. No se cuidan. No, no ponen atención a los síntomas que le está dando su cuerpo. Y entonces muchos de los varones no están controlados, por ejemplo, de su hipertensión, de su diabetes. Muchos ni siquiera sabían, ¿no? Que tenían hipertensión o que tenían diabetes. Y entonces, pues, el desenlace también es fatal, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, si queremos coadyuvar a poder decirle a la población masculina, ¿saben qué? Pues no hagan caso omiso si les duele, si se sienten mal, pues hay que ir al médico, ¿no? ¿Para qué? Para estar controlados, ¿no? Y a lo mejor dicen, es que van a decir que tengo diabetes. Sí, pero si estás controlado, pues entonces estás más fuerte para combatir cualquier enfermedad que pudiera presentarse. Aquí tengo la tablita parecida a la de dengue, tengo el número de casos y tengo el número de decesos. Ajá. Y aquí este mapa es de salud, del reporte diario de salud. Y bueno, tenemos su semáforo que ellos ponen, es una tasa de incidencia en la que sí podemos comparar. Aquí no la incluimos, pero esta sí es tasa de incidencia de 0 a 10, perdón, y este es más de 70, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en estos estados, hablando de Colima, Tabasco y la Ciudad de México, pues tienen 70 casos confirmados por 100,000 habitantes. En contraparte, fue el verdecito más suavecito, que creo que es el Guerrero, que tiene, dice de 0 a 10, ¿no? O sea, máximo tiene 10 infectados por 100,000 habitantes. Entonces, eso sí nos permite hacer las tasas de incidencia. Y las tasas de incidencia sí podemos pensar, entonces, que tenemos ahí ya el nivel de riesgo, ¿no? De cuántas personas se nos van a enfermar por 100,000 habitantes. Así podríamos sacar para todas las enfermedades que ya analizamos anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las importantes, ¿no? ¿Cuáles son las importantes? Y después ir viendo eh, en el número de casos de otras enfermedades que también podrían ser importantes darles seguimiento. Bueno, la siguiente, simplemente para enfatizar que necesitamos conocer cómo se está enfermando la gente, la morbilidad y cuál es la tasa de incidencia de mortalidad, ¿no? Porque nos va a ayudar a comprender tanto dinámica de población, de cómo está la población. Incluso ahorita después con esa información se están sacando información de cuántos huérfanos quedaron, de cuántas viudas o viudos, de cómo se movió, ¿no? Incluso el equilibrio de, pues ahora quién va a mantener el hogar, quién se va a hacer cargo de gastos. Esa información también nos sirve saberla, o más bien nos ayuda estos datos para conocer esa información. Y por lo tanto, pues nos permite desarrollar políticas públicas para ayudar a la población, ¿no? Para que la población esté más, este, eh, pues, más equilibrada, ¿no? En la medida de lo posible. Bien, este, muchas gracias. Pensé que tenía otra, ya no tengo. Nada más comentarles que obviamente siempre las medidas que no las conocemos porque el COVID nos ha enseñado que parte de prevenir las enfermedades infectocontagiosas es obviamente un ambiente limpio, estarnos lavando las manos constantemente, tener una distancia, la famosa sana distancia, que en las situaciones de enfermedades respiratorias es muy importante porque si evitamos eh, contagiar, ¿no?
o contagiar a otros, ¿no? Si es que nosotros nos hemos enfermado. Entonces son medidas que necesitamos hacer, ¿no? Y parte importante dentro de la protección civil es conocer esta parte, ¿no? De cómo está o qué amenazas puede tener la población en su salud y en su vida, porque así es válgame, nuestra atribución, ¿no? De proteger la vida de las personas, ¿no? Sus bienes, en este caso, desde la perspectiva de riesgos sanitarios, es a la salud, ¿no? También a la salud. Y en función de eso, tener conocimiento de cómo está nuestra población nos va a ayudar a coadyuvar tanto para darles información a las personas y empezar a cambiar la cultura, sí, de protección civil, también enfocada a su propia salud, ¿no? Para que no tengan tantas enfermedades infecciosas, ¿no? Ese sería como nuestra enfocado a la protección civil en este sentido, ¿no? Obviamente la responsabilidad es de salud, por supuesto, él tiene la atribución, él tiene los medios, él tiene los datos, entonces salud sería la fuente de información que nosotros necesitamos para poder obtener estos datos para el Atlas de riesgo, ¿no? Y lo más importante es que no lo pongamos como ya cumplí, que ya está ahí, está el mapa, ya cumplí, y se quedó ahí en el papel, ¿no? Porque no nos sirve, en el papel no nos sirve, nos ayuda cuando podemos ayudar a su vez a las personas a protegerse, ¿no? La autoprotección, que también dentro de la Ley General de Protección Civil nos habla de esta parte de concientizar a la población para la autoprotección. Ahí es donde nosotros incidiríamos. Por mi parte es todo.